Bueno, a ir mañana a nuestro invitado especial que tenemos este martes. Se trata de este joven que hemos tenido varios días aquí en nuestro programa, Pablo Obaba Mitogo. Es un joven, desde luego, prometedor en el campo del saber y es un alumno finalista de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial en el campo de Derecho y está llevando a cabo varios trabajos. También está escribiendo libros y todos esos trabajos pues valen la pena, por eso siempre le tenemos aquí para que, bueno, que sepamos exactamente cómo está trabajando. Uno de los temas que nos presenta esta mañana es muy importante, cuál es la evolución de la Constitución de Guinea Ecuatorial. Pedro, Pablo, buenos días. Bueno, Pedro y Pablo siempre andaban juntos. Bueno, siempre me pasa, la gente muchas veces me confunde con Pedro. No, pero Pedro, Pablo, está muy bien porque si llegas en el Vaticano, en la Basílica de Virgilio, yo creo que tienes a la derecha a San Pedro con las llaves de las puertas del cielo y tienes el otro lado a San Pablo con la espada. O sea que bueno, no está, es no que está mal. cuando se habla de Pablo siempre se piensa que Pedro está cerca. Cuando se habla de Pedro se piensa que Pablo está al otro lado. ¿Qué tal? Pues muy bien. Bueno, hoy nos parece el tema muy importante, ¿no? Como lo hemos dicho, evolución de la Constitución, evolución constitucional de Guinea Ecuatorial. Sí. Virgilio, buenos días. Evolución constitucional. Sí, evolución constitucional de... ¿Sería lo mismo decir evolución de la Constitución? No. No, Es distinto. Es distinto. Cuando hablas de evolución de la Constitución, te referirías a una Constitución en concreto, como hemos tenido tres, entonces estarías refiriéndote a una Constitución de ellas. Sí. En ese sentido, en ese caso no es esto. La evolución constitucional. Sí. Vamos a hablar de la evolución constitucional. Sí. Pero la Constitución que tenemos es la que va experimentando esta evolución. No necesariamente. Porque la dividimos en tres. La Constitución de 1982, que es distinta a la de 73 y la de 68, es la que ha experimentado una evolución, porque se reformó. La de 82 es la misma de 2011, sí, pero que va evolucionando. Sí. La de 82 ha evolucionado mucho, pero hay que diferenciarla de la que tuvimos en el 73 y 68, porque la del 68 se derogó con la Constitución de 73 y la Constitución de 82 también como que derogó la del 73. De hecho, desde 1982 tenemos una Constitución que sí ha experimentado reformas en el 95, en el 2011. Sí. Bien. Bueno, podemos empezar por el principio, ¿no? Sí. En el principio todo era oscuridad. Y dijo Dios, hágase la luz. Y no es lo mismo decir en el principio que en un principio, ¿eh? Son dos cosas diferentes. Bueno, hablamos de la evolución constitucional, ¿no? Sí. Bien. Pues en antes de empezar quiero dirigirme a... Sabéis que todos los estudiantes de la universidad estamos casi en luto porque hemos perdido a un compañero que yo no le conocía personalmente, pero al ser de la universidad todos nos sentimos dolidos porque con lo que cuesta sacar una carrera, el último año te llega y tú ya estás haciendo el trabajo fin de carrera, perderlo todo es muy te sientes, cualquier estudiante que sabe lo que es sufrir por una carrera, duele mucho, ¿vale? Entonces, ánimos a la familia y a los que han perdido a esos seres. Pues bien, dicho esto, vamos a tratar de hacer, aunque necesitaríamos como 30 días para hacer un análisis profundo de lo que ha sido... Pues tienes 30 minutos. Vamos a tratar de hacer un pequeño análisis. Y vamos a hacer ese análisis en 4 periodos. El primer periodo
vamos a dividir, vamos a hablar de la preconstitucionalidad, así lo he llamado, es decir, en una época en donde Guinea no se había constituido como Estado. Seguíamos siendo, una vez fuimos provincia, otra vez de comunidad autónoma, otra vez un territorio colonial. Y luego tuvimos una constitución en 1968, tuvimos otra en 1973 y, por último, tuvimos la constitución del 82. Esas 4 etapas, o sea, preconstitucionalidad, constitución del 68, 73 y 82, más o menos en eso nos vamos a mover. Vamos a ir a lo que he llamado preconstitucionalidad y vamos a tomar un agujero de gusano, los que saben física lo entienden, vamos a ir al pasado. El primer instrumento, más o menos, que venía a definir qué eran habitantes de aquí como tales, se promulgó en 1928, que fue el Patronato de Indígenas. El Patronato de Indígenas se promulgó el 17 de julio de 1928. Era como que los negros, a nosotros nos llamaban indígenas. Llamaban indígenas a todos los negros que estaban aquí, pero en 1968, en 1928, se hizo como que institucionalizar o crear una institución que venía a servir de representación para los negros, porque según ese Patronato de Indígenas, los negros no teníamos ni siquiera no teníamos capacidad jurídica. Hay que diferenciarlo. Hay capacidad de obrar, hay capacidad jurídica. Todos los juristas que ahora mismo nos están siguiendo saben que es gravísimo que un texto legal diga que no tienes capacidad jurídica. La capacidad jurídica, en principio, la tenemos todos. Desde el feto que se concibe, que puede ser merecedor de derechos, incluso... Depende de legislaciones. Sí, depende de legislaciones, pero la capacidad jurídica le permite a ese feto, en aspectos que le benefician, por ejemplo, puede ser heredero, desde dentro. Entonces, por eso ese nasciturus, como lo llamamos, tiene capacidad jurídica, pero no tiene capacidad de obrar, que es ya la aptitud de ejercer los derechos y obligaciones. Pues en 1928 los indígenas no teníamos ni capacidad jurídica, es decir, técnicamente no éramos personas. No éramos considerados personas, porque también en derecho diferenciamos qué es persona y también persona no es lo mismo que ser humano en derecho. Hay pequeñas diferencias. Entonces, pero la definición... Pero entenderlo es elemental, ¿no? Es elemental. No hace falta ser jurista. Exactamente. Sí, bueno, en la época esta imagino que algunos se planteaban si los negros tenían alma o no. Sí, ¿no? sí, era un debate entre los europeos, pues, pero también los negros tampoco entendían que hayan gente de color blanco, o sea, los fans les llamaban bocón o algo así, que eran como unos muertos. Siempre ha habido debates al respecto. La definición que hacía el Patronato de Indígenas en 1928, la definición que hacía a los indígenas, decía que eran aquellos hombres de color que habitaban en el territorio colonial, o sea, Guinea Ecuatorial. Que el propio término indígenas ya era erróneo. Sí. Porque nosotros no teníamos nada que ver con las Indias. Tal vez no sea del todo cierto, porque anterior a 1928, de hecho, los que vivían aquí, los negros que vivían aquí se regían con las leyes que llamaban indias, las leyes de las Indias. Tal vez por eso el término llegó hasta aquí. Cuestiones de legislación, sí, porque se aplicaban aquí las leyes de las Indias también, antes de
de 1928. Esa definición de indígena no era muy completa porque luego empezaron a llegar trabajadores muchos venían de Nigeria, otros venían de Sierra Leona, y te encontrabas con que habían negros viviendo en el territorio colonial, pero que no eran originariamente de aquí. Y luego, para extender la definición de indígena, se reformó mediante el decreto 10/1938, de 10 de octubre, se reformó el patronato de indígenas, ampliando la definición de indígena, no solamente aquellos hombres de color que vivían en el territorio colonial, sino aquellos que por razón de contrato laboral residían aquí. Eso incluía a los sierraleoneses que llegaron, a los trabajadores que venían de Nigeria a labrar la tierra. Entonces, todos los negros que vivían en el territorio colonial pasaron a ser indígenas. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Por qué habría que determinar quién era indígena y quién no era indígena? Porque el patronato de indígenas, como lo he dicho antes, servía de padre, entre comillas, a todos los indígenas, porque no podían ejercer derechos ni obligaciones, ni siquiera eran personas, técnicamente no lo eran. Entonces habría que cubrir las competencias del patronato de indígenas a todos los negros que vivían en el territorio colonial. Pero cuando, en ese momento, los mismos habitantes no sabían que aquello de, o sea, no sabían el sentido, ¿no? No, no. Patronato de indígenas. Ellos solo... Porque cuando oyes a hablar a alguien del patronato de indígenas, te lo define como una alegría. Como una alegría, ¿no? Como una cosa muy especial, ¿no? Pero Virgilio, al menos era lo que tenía. Era lo que había. Era como su gran norma. Sí. Luego, la reforma de 1938 introdujo también lo que empezó a definir claramente cuáles eran las competencias del patronato de indígenas. Y creó lo que se conoció como tribunales de raza. Con las competencias del patronato de indígenas, ya lo he dicho antes, que representaba a los negros, creó lo que eran los tribunales de raza y también creó la condición de emancipados. Es decir, dentro de los indígenas eran emancipados aquellos indígenas que habían demostrado haber adquirido alguna cultura europea. Lo voy a decir así porque teníamos cultura. Sí, porque no es que los demás no tuvieran cultura. Nosotros teníamos cultura, entonces, y me parece que estaba muy buena nuestra cultura y sigue siendo buena. Pasa que los europeos no entendían que lo que teníamos podía llamarse cultura. Entonces, para ser un emancipado tenías que demostrar haber adquirido en un centro de formación de ellos, haber adquirido alguna cultura europea. Y de ahí el proceso era muy largo. Tendrías que presentar la solicitud ante el patronato de indígenas de que, vamos, yo he adquirido formación en un centro de esos, regentado por los colonos, y creo que soy una persona formada. Presentas la solicitud ante el patronato de indígenas. El patronato de indígenas la tramitaba a través de la Dirección General de Marruecos y Colonias, que estaba situada en Marruecos, y la Dirección General de Marruecos y Colonias la tramitaba a Madrid, y desde Madrid se decidía si un indígena podía acceder a la condición de emancipado. Pero entonces, con respecto al resto de los indígenas, ¿qué derechos y obligaciones tenía un emancipado que no tenía un exactamente, un de hecho, la diferencia y la importancia de que todo el mundo más o menos quería ser un emancipado estaba ahí. O sea, habló de los tribunales de raza.
Pasa que había como dos legislaciones en el territorio colonial. Había una legislación que se aplicaba a los blancos, que era la legislación española, y había otra legislación que era de aplicabilidad para los indígenas. Los tribunales de raza solo y únicamente podían conocer asuntos relacionados a los indígenas, mientras que los blancos no estaban sometidos realmente a esa jurisdicción. De hecho, si un negro tenía un problema con un blanco, no podía ir directamente a un blanco a decir vamos a resolver esto o dirigirse personalmente a ningún tribunal. Tenía que dirigirse al patronato de indígenas, informar de su problema y el patronato de indígenas se encargaba de representarle en el caso este. De hecho, los indígenas que llegaban a ser emancipados salían de la jurisdicción de los indígenas y se sometían, se les aplicaba la misma legislación de los blancos. O sea, ya no se les juzgaba por los tribunales de raza. No, ya no eran juzgados por los tribunales de raza. Sino ya entraba el Código Civil, el Sí, Código sí, Penal ya eran español, considerados mínimamente como blancos y podían empezar, accedían también a lo que es la capacidad jurídica, accedían a la capacidad de obrar, podían tener pequeñas fincas y podían tener contratos con los blancos y todo eso. Entonces, los beneficios eran económicos, eran políticos, porque tenían cierto poder de influencia y podían mediar entre blancos, o sea, salir de indígena a emancipado era el top de la época. Entonces, esa era más o menos los aportes, las reformas que vino a hacer el Patronato de Indígenas en 1938. Luego, en el 48, en 1948, es que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, que gracias a los yanquis, tenemos que darle las gracias, movieron, pues como potencia ganadora de la Segunda Guerra Mundial, empezó a instaurar un sistema en el mundo que ahora mismo está rigiendo, empezó a crear lo que es la ONU, que contribuyó mucho para la creación de la ONU. La Sociedad de Naciones. Sí, la Sociedad de Naciones, empezaron a crear muchas instituciones con el objetivo de tratar de evitar las guerras y llevar más o menos que el mundo tuviese una estructura jurídica internacional que hoy llamamos derecho internacional público. Ahí la diplomacia. Realmente no es que no existiese diplomacia antes, simplemente que la diplomacia estaba regida por la costumbre, costumbre internacional, que hoy en día sigue siendo fuente. Sí, sigue siendo fuente del derecho internacional público, pero con la Segunda Guerra Mundial parece que el ser humano entró un poco en razón, aunque creo que también esa razón se ha ido perdiendo. Pero Estados Unidos encabezó esto y los principios del derecho internacional que se impuso, como es la libre determinación de los pueblos, que es un principio importante, impulsó a que las potencias que estaban colonizando a otras naciones, a otros pueblos, les permitiesen ser libres. Yo creo que ese fue el detonante principal de la independencia de muchos países de África. Aunque varias potencias se opusieron resistencia, a España nunca le gustó. De hecho, años después, en 1956, empezó como a maquillar lo que era la situación de Guinea Ecuatorial. Porque en 1956, mediante la Ley 4/1956 de 4 de julio, España declaraba provincia a Guinea Ecuatorial. En plan, Guinea Ecuatorial ya no es una colonia, es una provincia española y los que están ahí tienen los mismos derechos. Pues técnicamente
fueron muy acertados, aunque en la realidad pasaba otra cosa. Si vamos al análisis técnico, la provincialización de Guinea Ecuatorial tenía como consecuencia que Guinea pasaba a ser parte del territorio español, y con esto se tachaban los nombres de indígena, porque técnicamente eran inconcebibles. Si un territorio ya pertenece a un Estado, se entiende por el principio de territorialidad, y todas las leyes que regían en España técnicamente deberían estar rigiendo en la nueva provincia. Y de hecho, la misma ley esa que declaraba a Guinea Ecuatorial como provincia, declaraba a Guinea Ecuatorial como provincia y establecía que en las cuestiones que no estuviesen reguladas por las leyes de la nueva provincia, se aplicaría la legislación española, que era la general. O sea que en cuestiones específicas, si no hubiese una legislación en el territorio que fuese aplicable, se aplicaría la legislación española. Y de hecho, muchas leyes entraron a ser vigentes, y a partir de ahí podemos llegar a la conclusión de que los tribunales de raza que se crearon en el 38 técnicamente dejaban de existir. La capacidad jurídica que decían que no tenían los indígenas técnicamente dejaba de existir, y los ciudadanos, los indígenas, pasaron a ser ciudadanos españoles. Aunque si traducimos esto a la realidad, prácticamente seguía siendo lo mismo. Yo no viví en 1956, pero los que estuvieron aquí, yo creo que lo habrían notado, que la cosa no cambió, pero era una excusa perfecta ante el mundo internacional, decir, eso ya no es una colonia. Bien, Pablo, vamos a dar paso a los que nos siguen, porque yo sé que hay muchos televidentes nuestros que tendrán alguna duda sobre este relato muy importante que nos está haciendo en torno a la evolución constitucional de Guinea Ecuatorial. Por lo tanto, abrimos ahora nuestra línea para hacer las preguntas que crean convenientes para Pablo. O sea, si tienen alguna duda sobre su exposición, pueden enviar sus preguntas. Bueno, Jeremías, te vamos a agradecer por decirnos que también has encontrado alguna vez a este grupo de chicos fumando banga en la plaza de Huayso y Pula, y siempre se reúnen ahí para hacerlo. Creo que es una pista para que los efectivos de la policía puedan hacer su trabajo. Sí, sí. Bueno, como todo el mundo está viendo en el país, creo que la juventud está en lucha. Hay un grupo que trata de manchar lo que es la imagen de los jóvenes, no sé qué tal, y creo que los que sean más que yo no soy nadie para... Deben haber jóvenes que intenten decir, vamos, todo no está perdido, podemos hacerlo mejor, y lo siento mucho porque están un poco manchando la imagen de la juventud. Pues vamos a ir a nuestro relato. Estamos hablando de tribunales de raza. Sí. Que había dos legislaciones. Ahora, para aquellos que se encargaban de dirimir o juzgar o dirigir los tribunales de razas, ¿con qué instrumento? La costumbre. La costumbre nuestra... ¿Quiénes conocían nuestras costumbres? Si eran... Esa es una pregunta muy importante e interesante. Sí, o sea, ¿quiénes formaban el tribunal de raza? El tribunal de raza. El tribunal de raza estaba compuesto... ¿Tribunales de raza? Sí, estaba compuesto por indígenas, negros, abuelos, conocedores de la costumbre, y son ellos los que determinaban cuál era la costumbre a aplicar a un caso concreto. Pero tampoco nos creamos que tenían la autonomía. ¿Por qué? Porque había siempre en la estructura de los tribunales de raza un colono que decidía en última instancia si la costumbre que se había aplicado
era contradictoria con las leyes y su civilización. Es decir, por mucho que tuviésemos costumbre, no podíamos aplicar una costumbre que violase sus leyes y su civilización. Eso estaba compuesto así el Tribunal de Razas. Había, pues, creo que eran seis indígenas mayores que determinaban la costumbre a aplicar, y siempre había un colono observando a ver si la costumbre va a ir en contra de los principios de ellos. Era increíble. O sea, os damos todo, pero somos nosotros los Era esto. Y es interesante que la gente lo sepa, porque hoy sigue pasando lo mismo. Sí. Sí. El hombre blanco, me van a perdonar la expresión, el blanco no es, sería un poco racista. El hombre blanco con intenciones colonialistas siempre trata de controlar lo que estás haciendo, lo que estamos haciendo nosotros. Quieren saber qué hemos hecho, por qué lo hemos hecho. Incluso cuando todas las constituciones del mundo Buen titular. están cantando que los estados son soberanos, libres e independientes. Esto es curioso y no es novedoso, no es algo de hoy, viene pasando porque siempre, incluso hay unos negros, muchos negros, africanos, porque hay muchos negros en el mundo, que, no sé, por secuelas de la colonización, siempre se sienten por debajo del hombre blanco. Y eso no debe ser así. Eso ya lo dijo el doctor Sergio una vez que lo tuvimos aquí. Eso no debe ser son así. las secuelas de la colonización. Sí, cuando explicamos por qué os gustan las mujeres de piel clara, ¿te acuerdas? Sí, yo creo que el doctor Sergio estuvo muy acertado. Yo que siempre sigo sus intervenciones y debo decir que gracias a una intervención que hizo en una conferencia me animó a estudiar Derecho. Yo dije, vaya, yo quiero hablar como este hombre. Sí, eso es bueno, hay que tener referencia. Bueno, cuando un indígena, ¿no? Pasaba a formar parte tras ese largo proceso de solicitud de que pasaba por Marruecos para ser emancipado. Yo no sé si se estaba prestando algún juramento, porque según se sabe, los emancipados, una vez declarados emancipados, también intentaba actuar como los colonos. No le quedaba otra. Tenía, Es que era el requisito para poder ser emancipado. quedaba mal visto por su gente, Sí. no estaba ya tan bien visto porque dicen, jo, este ya ha alcanzado un estatus que no tenemos nosotros. De hecho, había Pero una... tenía que pisotear a los demás. Y lo hacían. Como condición. Y muchos lo hacían sin querer. Y es curioso, y hay que dar ese dato, todos los que lucharon, los padres de la independencia, estos hombres valientes que se enfrentaron contra el poder colonialista, eran la mayoría emancipados. Sí. Ahora, ¿qué pasaba? Cuando tú accedías a la emancipación y los hombres blancos te consideraban parte de los suyos, era contradictorio para ellos que un emancipado se rebelara para decir, vamos, porque los emancipados, hay que decirlo, eran gente que empezaban a cuestionar, porque tenían una formación básica y empezaban a cuestionar su estatus. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué nos tratan de esta forma y no de otra? Entonces, a aquellas personas que pensaron así, Enrique Embó, Arcasio Mañé y otros muchos, que son muchos, pasa que los nombres de todos no salen muchas veces, eran muchas personas que empezaron a cuestionar esto y eran perseguidos. Una vez que se detectaba que había un negro queriendo reivindicar o pedir algo, inmediatamente pasaba a ser enemigo
Sí, O sea, sí, al sí, final, sí. Además de ahí- ser enemigo de los colonos. También lo era. Otro era enemigo también de Sí, sí, la tónica sus general, hermanos. lo que se esperaba, lo que los blancos colonos esperaban era que los emancipados sirviesen para, como para dulcificar, suavizar a los negros que estaban quejándose. O sea, como nosotros somos blancos, no podemos tener, aunque lo tuviésemos, un contacto directo con la población, ese contacto no sería muy efectivo, lo haría mucho mejor un negro que se presentase ante sus hermanos, decirles, no pasa nada, o sea, esa yo creo que era el objetivo ideológico de la creación de la institución de emancipados. Ya, sin olvidarte de dónde has ultimado, Sí, sí. vamos a ir respondiendo a las Sí, preguntas. sí, de... hemos quedado en 1956 con la provincialización Sí. y luego las Bueno, presiones... quiero decir que sin olvidarte de dónde hemos ultimado, vamos a ir respondiendo a las preguntas. Sí, 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 vale. Por ejemplo, tenemos a Cristela Isabel, que quiere saber, Cristeta Isabel, Sí. quiere saber qué diferencias hay entre la Constitución de 1968 y la Constitución de 1973, porque dice, las ha leído las dos y casi no encuentra ninguna diferencia. A lo mejor otra persona encuentra la diferencia. Sí, vamos a responder porque ya a... podíamos aprovechar la pregunta de Cristeta y ya que nos haga entre la del 68, la del 73 y la del 82. Reformas posteriores, ¿cuáles son las principales peculiaridades de cada una? Las novedades de cada uno. Elviro acaba de mirar el reloj Por y eso. os he dicho que necesitaríamos 30 días. Vamos a tratar de responder a esa pregunta. Una vez en el 64, con las presiones de los nacionalistas y no sé qué tal, llegamos a 64 y España cedió un poquito más. Se declaró la autonomía de Guinea Ecuatorial, que no era un estado, la gente tiene que saberlo. Guinea Ecuatorial pasaba a ser una comunidad autónoma, también de España, pero la autonomía nos concedía no una potestad o unas competencias reales de administración. Era, como lo sigo diciendo, como un espejismo frente a la comunidad internacional. Pero bueno, siguió eso, tuvimos la autonomía del 64 a 1968, que desde el 67 ya se empieza a trabajar con las conferencias constitucionales que se celebraron en Madrid, el 67 y 68, durante un año, para tratar de dar una constitución a Guinea Ecuatorial. Estamos en procesos independentistas del 1964. Llegamos al 68 y a la hora de redactar la Constitución del 68, hay que reconocerlo, pues había en el país un ambiente sectarista. La isla habían movimientos de la isla que querían salir, desprenderse del continente, habían muchos regionalismos y de hecho la Constitución del 68, cualquiera que lo leyese, va a encontrarse con que el sistema adoptado en 1968 era peligroso para nuestro país. ¿Por qué? Había mucho sectarismo y mucho regionalismo. Entonces, la Constitución del 68 lo que hizo es establecer un sistema como comunidades autónomas, pareciéndose a España, lo que llamaron la provincialización. Las provincias, la Constitución del 68 disponía que las provincias tendrían autonomía de gestión. Contribuían con el Estado a la realización de los fines del Estado, pero también les llamaban consejos provinciales, Sí. eran entidades con autonomía de gestión. Y de hecho, al presidente de la República, en la Constitución del 68, a pesar de que era presidente de la República y jefe de gobierno, si lees la Constitución del 68, solo te encuentras con 5 o 4 competencias. Eso es peligroso. ¿Por qué? Restaba el poder, la capacidad
que debe tener un jefe de Estado y jefe de gobierno para gestionar lo que es la cosa pública. Con esa introducción de la provincialización, nos podíamos encontrar con muchas Cataluñas. Ahora mismo, de haber seguido con esa constitución, tendríamos a una isla de Bioko con autonomía de gestión, a la provincia de Quientem con su autonomía de gestión, y el jefe de Estado se encontraría con dificultades de gobernar el territorio. Si en un sistema presidencialista, como era la Constitución del 68, le dotas de esos regionalismos, yo creo que cometes un error. Y claro, uno de los redactores de la Constitución del 68, Elguero del Miñón, que fue un jurista de prestigio, la calificó de catastrófica la Constitución del 68, porque era una bomba que iba a estallar en cualquier momento. Y no es casualidad, la gente no debe extrañarse o sorprenderse. Yo creo que fue intencionada, una bomba ahí, vamos, déjenlos así, que en cualquier momento estallará. Pues eso es lo que pasó con la Constitución del 68. Nos encontramos con un sistema presidencialista que no tenía, donde el jefe de Estado realmente no tenía este poder, porque lo que se persigue con un sistema presidencialista es que el jefe de Estado tenga menos problemas a la hora de gestionar y sacar las cosas adelante. La cosa pública, que es muy difícil. Entonces, esas presiones, esa incapacidad de gobernar ciertos sectores y dirigir la política general del Estado es dificultosa. Por eso muchos países están adoptando los sistemas presidencialistas. Eso era la Constitución del 68. En la de 73 se abolió el sistema de provincialización, se volvió al sistema presidencialista, que vamos, ya estábamos en el sistema presidencialista del 68, pero la Constitución del 73 tiene errores técnicos. ¿Por qué? Y eso es inconcebible. La Constitución del 73, en su artículo 42, preveía las elecciones presidenciales. Preveía las elecciones presidenciales como un sistema presidencialista. Concedió un poder más al jefe de Estado y al jefe de gobierno. Pero vino a contradecir un poco con lo que debe ser un sistema presidencialista, porque el artículo 49 de la Constitución del 73 ya te suspende el artículo 42. Es decir, el artículo 49 del 73 declaraba presidente vitalicio al entonces jefe de Estado, lo que es inconcebible. No puedes tener un sistema presidencialista donde la misma Constitución ya establece que habrían elecciones y luego técnicamente derogar ese artículo para establecer a un presidente vitalicio. ¿Con qué nos encontramos? En realidad no tienes un sistema presidencialista, porque el sistema presidencialista sí o sí debe tener elecciones, y luego suspendes lo que es el Estado democrático, porque no hay elecciones, y por lo tanto, si no hay elecciones, el pueblo no participa en la gestión de la cosa pública, no participa en la toma de decisiones, y consecuentemente el poder político que existe no es legítimo. Solo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pero entonces, que era una especie de híbrido extraño entre un sistema presidencialista y una monarquía absoluta. ¿O exactamente. De hecho, es el periodo que se considera en nuestro país como la no constitución. Exactamente. Algunos juristas lo califican así, que no hubo realmente, porque además abolió cualquier tipo de derecho que hubiese habido en la anterior. Sí, eso también fue grave, porque la Constitución del 73 derogó todos los derechos. Derogó íntegramente la Constitución del 68, mientras que en las disposiciones transitorias de la Constitución del 68 te permitía tener un ordenamiento jurídico, porque Guinea Ecuatorial, al ser un Estado independiente desde el 68, todavía no tenía leyes propias. Seguíamos funcionando con la ley de la colonia, y la Constitución del 68
permitía que esas leyes existieran Existan hasta que las instituciones del Sean Estado fuertes. no pudiesen Pero entonces, legislar. lo que veo es que, respondiendo a la pregunta de Cristeta, no es que hubiera diferencias entre una y otra, es que no tenían nada que ver. No tenía nada que ver y no se las puede 73. comparar, no se las puede comparar porque Pues hay diferencias. pero vale, diferencias creo Sí, que Sí, por eso, habría, no tiene nada pero que ver, o sea. no tiene En este no caso, tienen la mucho que ley ver. del 68 tiene mucho que ver con la legislación española. con este- Sí, sí. Más o menos en aquel Sí, tiempo. lo que se trataba de hacer era copiar un poco el sistema que tiene España, Sí. pero que hay que analizar que no nos convenía porque España No nos convenía ni nos conviene. No, y además con No, la- ahora ya no, nunca. Ahora, además- pero para nada, ya tenemos... y además con una trampa, y es que en el 68, digamos, a los territorios o a las regiones o provincias que quieran se les otorgaba una autogestión que en aquel momento en España no tenían las comunidades autónomas. Pues en tiempo de fíjate. Franco. Sí, vamos, Ignacio Hondo dice que en cuanto a la emancipación, hay que resaltar que había dos tipos como subdivisión: sí, de emancipados. emancipados limitados Ujú, y emancipados plenos. ujú. Y dice que dejes con claridad las competencias de cada tipo. Competencia más que competencia de derechos, ¿no? O derechos. Las competencias, no podemos hablar de competencias entre ambos, simplemente que la legislación colonial del patronato indígena de 1938 determinaba qué, vamos a decirlo así, qué podía hacer cada uno de ellos. La diferencia era, era conforme a los derechos que tenían cada uno de ellos. Eran conforme a los derechos y no en sí la institución, porque habían emancipados, todos eran emancipados, pero habían categorías y las categorías se debían a los derechos que podía ejercer cada uno de ellos. Pero vamos a ir al tema fundamental de la Constitución del 73, que derogó la Constitución del 68. Y con esto, no puedes derogar una Constitución, hombre. Si derogas una Constitución, lo que estás haciendo es derogar todo el ordenamiento Y jurídico. empiezas de nuevo. Y tienes que empezar de nuevo O sea, fue el a gran legislar. Eso es un error. De hecho, no sé qué genio legisló en el 82 y luego con el decreto ley de 1980 ya vemos cómo se viene restableciendo ese vacío. Vacío de derecho, no sé, porque nunca es difícil que haya un vacío de derecho. Es difícil. Pero vacío de ley sí que hubo en el 1973. Y esas son más o menos las como diferencias que tiene la Constitución, respondiendo a la pregunta de la joven, la Constitución del 68 y la del 73. Es verdad que la Constitución del 73 resolvió el problema de la provincialización, pero metió la pata al derogar la Constitución del 68 con todas sus normativas que hacía existir. También metió la pata entre el artículo 42 y el 49, diciendo que habrían elecciones, pero mientras siguiese el entonces presidente se suspendía el artículo 42. Y es un artículo que a mí me parece el santo grial del derecho ecuatoriano. Decía así el 49, no sé si me voy a acordar. Dice: el pueblo de Guinea Ecuatorial, en reconocimiento de las excelsas realizaciones del gran camarada Francisco Macías Nguema, le declara presidente vitalicio. Y ese mismo artículo 49 suspendía, dice, mientras siga el actual presidente, se suspende el artículo 42 que ya te preveía las elecciones. Es decir, solo no habrían elecciones siempre que siguiera, que tuviese capacidad para gobernar el entonces presidente, lo que hacía imposible. Y de hecho, desde 73, los que vivieron en esa época pudieron notar, yo no estaba, pudieron notar que
las formaciones políticas que existían desde el 68 se vieron en la imposibilidad de acceder al poder de cualquier modo democrático, Se destruyó. porque al final no habían elecciones y ellos tenían que hablar de cualquier modo. Alegría. Buena trampa, ¿no? Entonces hubo muchas convulsiones a partir del 73, casi incluso después de los acontecimientos del 5 de marzo del 69, se empezó a cambiar un poquito el ambiente. Y con la Constitución del 73 pues se remata la cosa y vamos hasta el 1979, donde que mucha gente fuera de aquí no puede entender por qué es tan importante lo que pasó en el 79, porque vino a restablecer no solamente la tranquilidad de las personas que vivían, vino a restablecer el Estado. El Estado, porque no había. No había un Estado realmente. No teníamos constitución. No sé. Es que no constitución. Pues es un análisis que puede ser muy amplio. Bueno, Vicente Cucú desde Baney felicita a Pablo y le desea mucha suerte en sus investigaciones. El Vicente Cucú desde Baney. Y bueno, Linda Pelleté. Gracias, Vicente. Linda Pelleté dice que no está de acuerdo con el señor Obama, que digas que gracias a los yanquis hemos sido libres. Dice, han sido los negros. Y cita Mandela, Martin Luther King, Biko, Nkrumah, Rosa Parks, Gandhi, Malcolm X y muchos más. Esto ya fue después. Ellos no hubieran podido hacer mucho si no se hubieran Realmente encontrado ya. Hay un movimiento neocolonialista que inicia Yo América del creo Norte. que Linda Pelleté debe seguir un poco la evolución de la historia. Por que- cierto, que ha buenos días, Linda. expuesto, Pablo. Sí, la siguió. Por eso estamos diciendo que la realidad es que hubo un movimiento descolonizador que inician desde eso de Sociedad de Naciones, y es verdad que es América quien empieza a presionar. Claro, que estamos hablando de, de una sociedad de naciones del 48 más o menos, y estamos hablando de un movimiento de todos los que están nombrando de los años 50, 50 y 60, algo. finales de los 50, principios de los Empezaron ya 60. Los negros, no hay que negarles eso, contribuyeron mucho, pero como lo hemos dicho antes, y gracias Bueno, América también tiene negros. a los miembros de la mesa, a los que están en la mesa que ya han respondido casi a esas preguntas, pero la bomba se estalló con el final de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Ese fue el origen de todo. Siempre existieron negros que nunca estuvieron de acuerdo con la colonización, Sí. pero no tenían un poder, una voz, una base jurídica para reclamar sus derechos, lo que sí tuvieron a partir de 1948. Sí que tuvieron su importancia para dar presión y todo eso, pero si podemos hacer un debate en torno a eso. Pero los Estados Unidos contribuyeron mucho para la independencia de muchos países de África. A mí me ha gustado cuando has llegado a este momento, ¿no?, del restablecimiento de la del verdadero Estado, ¿no? Porque el 3 de agosto, tú decías, no supone una fecha sin más. A lo mejor, y decías, a gente que no estuvieron, quizás no le tiene, no concede, ¿no? Pero es que es así, no había Sí. nada antes. El 3 de agosto no fue solamente un acontecimiento social, que he visto muchos vídeos y la gente estaba en la calle. Ha sido de las pocas veces que he visto a los guineanos festejando. Hay un vídeo donde aquí en la isla los bubis también salieron a festejar Congo, Sae, Don Fines. Sí, además surgió de una espontaneidad, todos esos cánticos. Fue una espontaneidad. Fue un acontecimiento también jurídico importantísimo. Pasa que como ha pasado mucho el tiempo, se ha ido como que... Pero es el olvidando un momento poco. donde nace La ley de 1982 es la que reconstituye. Sí, la Constitución del 82, Sí. que a mí me gustaría que su estructura, su belleza estructural, la pusieran en un museo. que fuese... Es muy importante la Constitución de 1982.
es importantísima. Deberíamos hacer un monumento, no solamente el que está en Aconibe, es importantísima. ¿Por qué? Bueno, Viene a resolver todos los problemas que planteaban. Pablo, Sí, el tiempo no nos da. sí, lo he dicho antes. No vamos a empezar con la Constitución No, de la Constitución del 82 nos toma 2 meses. Vamos, el próximo día vamos a empezar desde esta Constitución. Sí. Pero vamos a aprovechar ese minuto que nos queda De oro. para, bueno, recibir otra vez a Cristeta Isabel. Dice que no contradice lo que dice Pablo, pero una constitución no puede ser tan mala si ha sido elegida democráticamente. Me refiero a la de 1973. La Constitución del 73 no fue elegida No democráticamente. hubo ni referéndum. La Constitución del Así que, 73 fue adoptada Cristeta, infórmate en un bien. congreso, fue adoptada en un congreso que se celebró en Bata, creo que era un 4 de julio o algo así, no me viene bien la fecha, pero fue adoptada en un congreso, aunque a eso se llamó, no sé si referéndum, pero no es un referéndum en realidad. De hecho, no podemos decir que fuese... Que no se consultó al pueblo realmente. Bueno, es muy el importante. Congreso aquel que era de 73 un partido. El Congreso era de un partido político, el PUN, Partido Único de los Trabajadores. Y todo el mundo entenderá... Aquel entonces era Partido Único Nacional, me Sí, parece. algo El parecido. 73 no está tan lejos. Del 73 casi todos nuestros padres, abuelos están vivos. Solo hay que preguntarles si recuerdan haber ido a votar. Sí. A Haber ido favor a o en contra de votar la la Constitución. Constitución. Pasa que se entendía que todos los que vivían en Guinea ecuatorianos pertenecían a ese A ese partido. partido, sí. De hecho, consultar en el Congreso de ese partido se entendía Que estás consultando al que pueblo. estás consultando al A pueblo. partir de ahí Eso se tiene que técnicamente disociar no lo es que así. es. Pero técnicamente... Ah, Técnicamente No es no. así. Pero No, a jurídicamente- partir de ahí se deben disociar lo que es la actividad de un partido con lo que es Con la lo que es el gestión del Estado, que hay mucha gente que no lo entiende, el partido político no es un Estado, ni siquiera toma las decisiones en un Estado. El partido político forma un gobierno y es el gobierno que pertenece a un partido político determinado que toma las decisiones dentro del Estado. El partido político es como una fábrica de ideas. Sí. Que luego puede proponerlo al gobierno. Sí, pueden proponer la a su lluvia de gobierno. ideas. O sea, pensamos que se puede hacer, de hecho, deben tener pensadores, vamos a decir, porque son gente que tiene visiones sobre su país y quiere hacer cosas. Proponen a su candidato, vamos a hacer esto, vamos a implementar esto, pero no tienen capacidad ni constitucional de gestión, no pueden decidir en los asuntos de Estado. No deben decidir en los asuntos de Estado. Pues nada, parece que hay un señor, Norberto desde Mongomo, que le fascina tu exposición, ¿no? Gracias. Por eso pregunta qué edad tienes. Madre mía, pues No pasa, dila. No pasa nada, ¿no? yo tengo 25 años. No, Pasa que no voy a tomar eso y pierdo mucho tiempo en cosas que Sí, es lo más importante. yo creo que valen la pena. Es lo más importante. Pues yo le echaba menos, ¿eh? Fíjate que yo decía 23, 24. Solo ya llegaba a 25. Sí, cuando sabes cuidarte. Y bueno, Mami desde Malabo quiere felicitar a Pablo por esa información. Y dice, porfa, Pablo, si puede hablar de la constitución de familia guineana y de la mujer en Guinea, gracias. Bueno, La cuestión de la familia, Sí, creo que... ya la hablará en su día. en su Tiene momento, escritos también sobre eso. que ha empezado la Pero ya, evolución el desde otro los día tiempos abordamos sobre anteriores, ¿no? lo que es el matrimonio, pero ya... Pablo es un orgullo, sinceramente, para el estudiantado de la Universidad Nacional, Sí, sobre sí. todo para Derecho. Y yo creo que es una referencia. Podríamos mirarnos todos un poco también en esa forma de esbozar que tienen de las cosas, ¿no? Y es el ejemplo de que
siempre lo digo, no estamos perdiendo el tiempo. Ni los profesores que damos clases en la Universidad Nacional, ni los estudiantes que de bien quieren estudiar ahí. No estamos perdiendo el tiempo. Hacemos cosas muy buenas, tanto aquellos estudiantes que quieren estudiar, repito, y los profesores que imparten clases. Y Pablo, bueno, Juanjo, hay una cosa muy importante. Puedes ser estudiante y no ser buen estudiante. Sí, Porque Pablo lo está diciendo, que aparte de que de los estudios, él se gasta mucho tiempo sí. en leer, en informarse, y se dedica a investigar. Sí, Eso me es lo gusta. más importante. Eso es se puede ser estudiante y no ser intentar asimilar, obviamente, y asimilar Bueno, bien, eso además, también todo no lo hay que te olvidar enseñan que tus es una profesores. lucha, porque muchas veces cuando dices Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, la gente no se cree que puede aparecer algo bueno de ahí. Yo no quiero decir que sea bueno, a mí me gustaría hacerlo bien, que la gente empiece a tener en su mente, vamos, la UNG tal vez pueda contribuir a... Bien, Eso. bueno, Pablo, son las 10 en punto de la mañana. Vamos a despedirnos de ti y arrancaremos el tema desde La Constitución del 1982, 82. el próximo día. A todos los que nos han seguido, gracias por estar ahí. Mañana es otro día, volvemos y entraremos en sus casas como es habitual. Hasta siempre.